terminé trabajando con bandas como La Etnia, La Pestilencia, Odio a Botero. Rock al Parque se gastan $10 millones. Yo decía, pues, ya quisiéramos tener $10 millones, o sea. Hola, bienvenidos a todos y es un placer tenerlos acá en el primer capítulo de nuestro podcast de Colapso Records. Hoy tenemos a una persona muy especial, una persona bastante importante en la industria de la música colombiana y pues es nada más y nada menos que Chucky García, así que bienvenido. Gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación y bueno, y por larga vida a este espacio que empiezan hoy. La verdad, la mejor de las suertes y que pasen muchos invitados y que pasen muchas cosas porque hacen mucha falta estos espacios. Muchísimas gracias. Quiero para comenzar que justamente nos digas quién es Chucky García. La verdad es que he hecho un poco de todo. De profesión soy periodista, comunicador social y periodista. En los años 90, sobre todo, hice mucho periodismo escrito, que fue una época además muy interesante para la música colombiana, para la movida sobre todo como alternativa. A mí me tocó, pues, tuve la dicha de ser testigo y de presenciar y de registrar, digamos, el, el desarrollo, el crecimiento de bandas como Aterciopelados, La Pestilencia, La Etnia, La Derecha, Las Almas. Entonces, a través, digamos, de este trabajo también terminé conociendo como otras carreras y otro lado de la música colombiana que tenía que ver mucho más con lo tradicional, gente como Totó, La Momposina, Petrona Martínez, todo lo que ya se empezaba a gestar en eso que ahora llaman fusión, ¿no? Y en el 2000, bueno, en el 97 hicimos un primer documental sobre Rock al Parque. eh, y ya desde ahí, digamos, desde finales de los 90, un poco mi trabajo se había, digamos, como dividido entre lo que era el periodismo escrito, una parte mucho más audiovisual, Ujú. como guionista, y ya empezaba como a moverme también en el mundo de la promoción de artistas, de bandas. Yo pues terminé trabajando con bandas como La Etnia, La Pestilencia, Odio a Botero, La Severa Matacera, Ultrágeno, bueno, muchísimas más. Y ahí tuve una época en la que me fui a hacer televisión. Estuve como 10 años haciendo televisión para los canales privados y públicos. Estuve pues desde Caracol, RCN, Señal Colombia, Canal 13, City TV, sobre todo todo lo que tenía que ver como con espacios de cultura, de música. Al mismo tiempo, digamos que seguía colaborando para la revista Choc, entonces Ujú. también seguía haciendo mucho periodismo escrito. Estuve también con un amigo, tuvimos una revista underground que se llamaba Disidencia, muy enfocada en todo el tema del rock duro. Y por allá como en el, ¿qué sería? Como en el 2014, el IDARTES me invita, yo ayudé a cofundar un festival con la Fundación Gilberto Alzate, que es el Festival Centro. Ujú. Y luego de hacer el Festival Centro del IDARTES me hicieron la invitación de sumarme al equipo, digamos, de Rock al Parque, de la gerencia de música. Ahí estuve del 2014 al 2022 primero. Eh, entre el 2022 y el 2024 estuve sobre todo muy encaminado en promocionar una película que hicimos sobre el Joe Arroyo, que se llama Ok, Rebelión, ok. que yo la escribí con el director. Está en Netflix, si la quieren ver. Y también a finales del año pasado saqué mi primer libro con Rey Naranjo, que es Master of Puppets. Y este año regresé a Lidartes para vincularme de nuevo a la gerencia de música y trabajar con todo el equipo en todo lo que tiene que ver con la conmemoración de los 30 años de Rock al Parque para el 2026. Perfecto. Y Entonces, justamente, de hecho, el libro es como una de las excusas de tener a Chucky aquí. De hecho, quiero empezar con algo dentro del libro encontraba pues como casi todo también como ese contacto de Master of Puppets y la influencia en Chucky y como esa parte autobiográfica que narraba. Y en un principio
contaba de ese adolescente de Neiva y me gustaría preguntarle de ese adolescente de Neiva cuánto aún en pleno 2025 se conserva. Pues a ver, yo creo que el ejercicio del libro inicialmente era, este libro hace parte de una colección que se llama Alta Fidelidad. Ujú. Rey Naranjo, que es la editorial, hasta ahora ha sacado tres títulos. eh, y lo que busca la editorial con estos libros es como invitar a autores que tengan mucha relación con el disco que puntualmente habla cada libro. El primero es sobre un disco de Miles Davis, el segundo libro es sobre un disco de Blink-182 y a mí me correspondió pues este disco de Metallica. Y están pensados de algún modo como para hacer como una especie de ensayos periodísticos, pero sin duda en el mío, pues yo sí quise explorar algo muy autobiográfico porque mientras lo escribía me di cuenta de que finalmente Metallica pues había sido una banda muy presente en toda mi vida, no solo en mi adolescencia, sino luego en mi trabajo como periodista, pues yo terminé entrevistando a Metallica 4 veces. Luego, cuando yo estaba haciendo Rock al Parque, que invitamos a Juanes tocó un cover de Metallica, Metallica habló de Rock al Parque, entonces para mí era un poco como el como el cerrar un capítulo. Entonces, realmente escribir el libro me ayudó a entender como eso mismo que usted me pregunta, qué tanto hay todavía como de ese adolescente. Yo nací en Cali, más o menos hacia el año 80, a mi familia la trasladan a Neiva. En Neiva yo viví del 80 casi que al 90 y ahí me vine a estudiar periodismo a Bogotá y me quedé. Em, pero claro, yo creo que como creo que todavía conservo mucho la curiosidad y el querer como ver de dónde vienen las vainas, porque eso era lo que finalmente a mí me pasaba mucho en Neiva, porque no solo por ser una ciudad pequeña, sino porque claramente en ese momento, años 80, el acceso a la información todavía era muy privilegiado y no todo el mundo lo tenía, mucho más en materia de música, ¿no? Casi que yo empecé de algún modo a tener ese privilegio ya en los 90, cuando de algún modo podía comprar revistas, Claro. Rolling Stone, Spin, es más, a veces, o yo mismo con diccionario en mano, me la traducía, o a veces amigos que tenían muy buen inglés, los invitaba y les decía, léamela, Ok, ok. ¿no? Porque no había de otra forma cómo enterarse de las cosas. Luego ya, digamos, entra en TV, entonces ya como que un canal que empieza uno a decirle, bueno, Claro. está pasando esto, está pasando aquello. Y pues ya hoy por hoy, pues la gente sencillamente pone el nombre de una banda en un motor de búsqueda y le aparece todo, pero a mí me tocó ir a buscar información de los artistas a la Luis Ángel Arango, o sea, era Ok, como, claro. no, como, no había nada más. Entonces, creo que todavía conservo mucho de eso, como de tratar de indagar de dónde vienen las cosas, ¿no? Que era lo que me pasaba mucho en Neiva, Ok, porque, ok, ok. de nuevo, no solo Metallica, yo cuando estaba en Neiva, por ejemplo, fue que conocí, digamos, el rock en español también, Charly García, y también incluso llegué a conocer como movimientos como el rock y el metal y el punk de Medellín. Entonces, claro, no, al no haber información, estando uno además en una ciudad pequeña, pues Claro. necesitaba uno como moverse, ¿no? Como salir a buscar las cosas. En ese caso, digamos, el proceso creativo del libro, ¿cuánto tiempo le tomó a Chucky o cuánto tuvo como que recordar, o sea, qué tan costoso fue ese proceso y en qué momento dijo, ya está terminado, ya terminé esto? A ver, obviamente cuando yo ejercí sobre todo el periodismo escrito en periódicos o en una revista impresa como Choc en su momento, pues ahí habían unos editores. Entonces, claramente yo ya estaba acostumbrado a trabajar con editores, pero el editor de un libro es una cosa totalmente distinta, ¿no? Ok. Y en Rey Naranjo tuve la suerte de trabajar con un editor que es como un house interno, que es Alberto, y él de algún modo era el que me estaba siempre como falta aquí, trabaje Ok, ok, aquí, ok. cambia aquí, tal. Yo creo que ese proceso de escritura fue algo así como un año. Ok. Fue un año
pero un año como muy pimponeándome con el editor y, y claro, finalmente también el hecho de tener como no solo un editor, sino un deadline, unas fechas de entrega y eso, hace que uno de algún modo viva como un proceso rápido, Claro. porque pues Hay una fecha sí o sí si y hay una toca fecha hacerlo, sí o sí toca hacerlo. entrega y hay que hacerlo, si no uno se queda De ahí una. dándole vueltas porque Claro. más cuando este finalmente es un libro pequeño, digamos, es un libro que no tiene más de 100 páginas, entonces hay que ser aún más, como más a la Específico, ok. pepa, sí, que realmente además la historia que uno está Claro. contando se cuente en esas menos de 100 páginas. Eh, y eso me gusta también de la colección, porque creo que es una colección que se lee muy rápido. Ujú. Sí. Entonces, Hay una parte que habla Chucky eh, de la banda Tokyo Hotel y leo ajá. una nota de prensa que le generó, digamos, problemas y me hizo pensar mucho en la funa. O bueno, lo que ahora, digamos, llamamos la funa, ser funado en redes, ser, digamos, vetado por una opinión. Y yo decía, vale, Chucky en esa época de pronto, o sea, fue funado de esa forma. Quisiera que me contara un poquito más sobre esa anécdota y sobre cómo percibe la funa o el acto de que hoy en día le toque como a uno limitar un poco más esa opinión por temor a que, pues nada, se le cague en la carrera, literalmente. Claro, lo que pasa es que, a ver, lo que fue años 90 y los 2000, digamos, todavía la industria de la música giraba muy en torno a los grandes sellos discográficos, ¿no? Las Total. grandes labels, las multinacionales. Eh, y de algún modo, esas empresas eran las que tenían como el negocio en la mano, Ok. ¿no? Eh, y claramente también manejaban la relación con los periodistas de música o los periodistas que escribían de cultura que escribían sobre música, porque los sellos eran quienes le permitían a uno escuchar el disco antes, ¿no? Que le entregaban el disco, que le ayudaban a conseguir la entrevista, que incluso le facilitaban viajes para ir a cubrir las bandas. Yo, por ejemplo, recuerdo en los 90 un viaje que me consiguió EMI Music para ir a ver a los Rolling Stones a Brasil y entrevistarlos y eso, que ahora que lo pienso, el que me ayudó a conseguirlo dentro de ese sello, dentro de EMI, fue Fabio Acosta, quien hasta hace muy poco fue el manager de J Balvin. Ok. Y claro, a la final se generaba como una relación de trabajo, pero al mismo tiempo también como de confianza y de como de, bueno, yo soy el que le facilito, yo soy el que le, ¿no? Entonces, cuando uno en un medio escrito, yo por ejemplo hacía muchas reseñas de discos para la revista Choc. Entonces, una vez de Universal Music, me acuerdo, me mandaron un lanzamiento que era el nuevo disco de Tokyo Hotel y a mí la verdad me parecía que era un disco como le faltaban un montón de cosas. Hice una reseña del disco y claramente al sello le pareció una mierda lo que yo había escrito. Más que al sello, como a la persona que estaba a cargo Ok, del ok. departamento anglo dentro del sello. Entonces, y en shock, en ese momento, yo ya estaba estaba ya prácticamente alistando maletas porque me iba a ir a Perú a ver a Metallica en vivo y a entrevistarlos por fin en persona, porque yo nunca los había entrevistado en persona, siempre había sido por teléfono. Ok. Entonces, para mí era como un sueño también, dije como por Total. fin, ¿no? Y claro, apenas salió esa reseña en la Choc de Tokyo Hotel Universal, que como no solo manejaban a Tokyo Hotel los discos, sino también a Metallica, entonces dijeron, no, este man no puede ser el que vaya. Y me castigaron por, por lo de Tokyo Por esa. Hotel. Entonces creo que a María Ángela Rubini, que era la directora de Choc en ese momento, le tocó ir a ella a cubrir Cubrir. ese concierto de Metallica en Perú y entrevistarlos, porque además ya iban a ser el tema de portada del siguiente número de Choc. Y a mí me trajo de premio de consolación, me trajo una camiseta de la gira María Ángela, ahora que me acuerdo. Pero sí, yo creo que, a ver, yo siento que hoy se ejerce otra censura, por decirlo de algún modo, que tiene que
que va más de consumidor a consumidor, ¿no? Como que nos ponen un disco de Tokyo Hotel, a usted de pronto le encanta, a mí me parece que es una mierda, y eso nos puede enfrentar. Total. No es tanto como de una empresa hacia un periodista, ¿no? Creo que como que eso migró y ahora pues, o incluso un influenciador que diga, no, o sea, yo soy fan de Shakira y usted acaba de hablar mal de Shakira y le echan a uno los seguidores encima. Entonces, pero creo que esta otra censura era como más, para mí más paila. Ok. Yo siento que la de ahora por lo menos es más una apreciación de una persona apasionada o que no le parece o que Total. dice, ya compré mi boleta para ir a ver a Bad Bunny, nadie me va a dañar y a joder la fiesta y nadie me va a decir que yo no lo puedo ir a ver porque no les guste. Entonces en eso hay como es diferente, es una relación más transversal de algún modo, más horizontal, pero es que lo otro sí era muy vertical, ¿no? Como, y pues innecesario, porque a la final también cuando yo sé que ya no se hacen tantas reseñas de música, pero yo era, por ejemplo, muy fan de leerme las revistas para ver las reseñas y Total. yo lo que quería saber era Sí. si era bueno o malo, Exacto. lo compro o no lo compro y ya está, porque a la final eso es muy la música, ¿no? Es como el cine, es como las películas, ¿qué tal esta película? Y, no, pues es que tiene una buena fotografía, no, pues es que todas tienen una buena fotografía, pero la veo, no la veo, voy al cine, espero a que salga en una plataforma, no, eso ahí, espere que salga en Netflix. Y que de igual manera, si a uno le interesa un disco, por más crítica u opinión, uno lo va a escuchar. También. Para ver si es verdad o Claro, no. y en ese momento pues era más difícil, porque a la final era como, no sé, voy a un Tower Records, compro el disco, voy a mi casa, lo pongo, no me gustó. Efectivamente este man tenía razón, que era una mierda y ahora yo quedo Claro, ¿qué hago encartado con con esto? esto, ¿qué hago? Pero pues ahora no, ahora Claro. 20 plataformas está el Exacto. álbum, él lo escucha y dice, no, ahora sí me lo compro o está totalmente equivocado. Entonces sí, yo siento que ahora es diferente, quizás es mucho más habitual porque he visto yo, la gente se ataca con temas de música. Sí, es muy Eh, pasional, mueve pasiones y es sí, imposible pues no. claramente y en eso también pues hay un río revuelto ahí, todo el mundo, el uno se mete, o sea, pero, pero me parece que es un ejercicio chévere igual, como que Ok. si uno no se enrolla, ¿no? Si uno Sí, no claro. se... No se compromete a ese punto de... Por ejemplo, hablando también de eso, de hecho en el Master of Puppets, el disco que lanzó Polémico Metallica con la colaboración de todos los artistas, Sí. entre ellos Juanes y J Balvin, que fue pues un dilema, la mitad haters, la mitad que chévere. Chucky habla de el tema de cuando casi estuvo a punto de comprar la camisa de J Sí. Balvin, de esa mutación entre la fusión de los diseños. Se me ocurrió, bueno, ahí tenía como dos preguntas. Una, ¿qué opinaría el Chucky de Neiva sobre el Chucky que estuvo a punto de comprar la camisa? ¿Por qué no la compró? O sea, ¿cuál fue como realmente esa última decisión? Y realmente qué tan polémico es que Metallica, o sea, yo considero, digamos, yo como fan y como músico también, como oyente, pues uno agradece que se le atrevan a meterse a otros públicos que seguramente no van a llegarle a Metallica porque es gente que ya está muy permeada del reggaetón, del urbano y que ya escuchar metal de repente se les hace algo muy ajeno. Pero si Metallica sacan una canción con J Balvin y a mí me gusta J Balvin, puedo decir, venga, ¿quién es Metallica? Voy a escuchar esta banda. Como que siento yo que es una puerta para que abra caminos a nuevos fans. ¿Cómo lo ve Chucky desde ese lado? Y lo de la camisa que me tiene que explicar. Pues a ¿Cómo ver, fue? lo primero es que, nada, pues mi yo de Neiva de esa época me hubiera pegado una patada, claramente. Me hubiera pegado una patada, pero sin pensarlo dos veces, por casposo. Y la historia es que justamente con Fabio Acosta, el que era el manager de J Balvin, pues nos escribíamos y nos hablábamos y tal. Y él me dijo, él me escribió, escuchaste la canción, quiero saber qué piensas de la canción que sacó Balvin con Metallica. Y yo, a verla, voy a pillarla porque no estaba muy enterado en ese momento de todo el proyecto.
De hecho, cuando me di cuenta y que era un álbum, digamos, tributo a Metallica, hecho por Metallica con más de 100 colaboraciones, era una cosa Total. absurda, porque creo que es un disco como de más de 100 Ajá. canciones. Hay temas que tienen 4 o 5 versiones. De hecho, hay un tema, hay una versión en la que está Elton John con Miley Cyrus, que es una vaina impresionante. O sea, hay unas Ujú, versiones, las chicas de The Warning, que son 3 ujú. hermanas mexicanas que tuvimos la suerte de traer a Rock al Parque, también están ahí. O sea, realmente hay unas versiones impresionantes. Pero yo obviamente, Fabio me dijo, escucha la de Balvin, ¿qué piensas? Y yo como ya estaba el video, entonces yo lo primero que hice fue escuchar y ver el video y me doy cuenta que el video tenía material original del video de Metallica, o sea, el video de Balvin. Ujú. Yo dije, pero le pregunto a Fabio, ¿cómo así? ¿Esto cómo? ¿Qué pitos? ¿Cómo fue? No, es que Metallica, José y Metallica iban a grabar el video. Metallica quería salir en el video de Ujú. Balvin, pero por temas de agenda no se dio. Entonces lo que hizo Metallica fue, le entregaron más o menos como decir todo el archivo Ok. de, del video original. Le dijeron, haga lo que quiera, invéntese un video con esto. Y a mí eso me dejó como, o sea, como Metallica se ha caracterizado por ser una banda que pelea lo suyo, que no deja Total. que nadie se meta, que no es como, y Libertad creativa para J libertad Balvin. creativa para J Balvin, con un tema además de los grandes Claro. hitos de Metallica, porque pues otra cosa es el tema, no sé, el tema 5 el lado B del Sí, álbum, por exacto. allá, Sí, pues no, no, todo no. bien, no, era un tema muy importante. Y me dice Fabio, sí, de hecho, vamos a sacar una colaboración de camisetas. Ujú. Y yo, o sea, puedo creer todo esto. Entonces, como que un día, 2 días, 3 días después, eh, me meto yo a buscar a la tienda de internet de J Balvin y ya la colección de camisetas había salido, que era que sencillamente habían agarrado como imágenes muy emblemáticas de Metallica y le pusieron la carita esa feliz de J Balvin Ujú. encima y estaban todas agotadas. Agotadas, sold out todo. O sea, no se conseguía ni una. Porque a mí me parecía como, yo dije, no, yo tengo que tener una camiseta de esas porque es que luego como que mi yo del futuro no va a creer que esto Que sucedió es real. realmente. Yo quería como, era algo más como tema de Un capturar un souvenir, un... momento. Ajá. Sí, ni siquiera era para ponérmela, dije, no. Y luego, claramente, cuando vi que estaban agotadas, como que me puse a ver por dónde las vendían y las revendían Carísima. Sí, carísimas, no. carísimas. Entonces le dije a Fabio, le dije, no, marica, no alcancé camiseta. Y él me dijo, no, déjame, le digo a José. Y pues tampoco ya tenían ellos. Entonces fue como, no, que José igual te va a mandar un regalo. Me mandaron una caja de merch, de sacos y camisetas y otras vainas. Pero, pero me pareció muy significativo, en serio, como, porque para mí esa camiseta era el momento de la industria de la música que finalmente estamos viviendo, Ujú. donde efectivamente hay unos nuevos artistas mucho más globales, incluso, claro, a ver, Metallica para llegar a ser un fenómeno global necesitó de unos grandes discos como Master of Puppets, pero necesitó también de el esfuerzo y el trabajo de muchos equipos, Ujú. de su sello en muchos países. O sea, no es una vaina que se dio en 5 años, es una vaina que tomó 10 años, 15 años, ¿no? Y finalmente, hoy lo global, los artistas que tienen todo lo global, construyeron eso en mucho menos tiempo, por el tema digital, por el tema de las redes, porque el mundo está mucho más conectado que antes, porque la industria cambió. Pero los que se supone son más grandes quedaron un poco atrás Ujú. y su forma finalmente de acercarse a ese nuevo mercado es a través de estos otros. Claro. Entonces es una cosa muy loca que además, claro, quienes lideran el mercado global hoy
son mayoritariamente artistas de reggaetón o de músicas urbanas, ¿no? Entonces, es más jodido, porque si a la final, y si lo pensamos, si fueran artistas de rock, pues una banda como Metallica diría, me voy a acercar a los nuevos públicos Claro. y escojo alguno de estos 10 que están dominando ahora la música globalmente, pero es que esos 10 son todos reggaetoneros. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Entonces, a la final, todos esos artistas que finalmente grandes artistas o bandas que han querido como acercarse a nuevos mercados, les ha tocado a través de estos otros locos, ¿no? Y con el peso adicional de que todos estos nuevos artistas globales de músicas urbanas y eso, pues todavía están muy divididos, ¿no? Como que además es posible que una persona diga, no, yo no escucho Metallica porque es que esa música me aturde o no sé qué, pero no porque esa música es una mierda, que es como muchas veces la gente se refiere de entrada a los artistas urbanos. O sea, hay un menosprecio por la música. Entonces, más no le pasa a las bandas, digamos, contemporáneas como Metallica, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, claro, para mí finalmente que una banda como Metallica logre hacer un proyecto como este que hizo, me parece que puede salir todo mal, me parece que puede terminar siendo un tiro al aire y creo que finalmente lo hicieron bien, ¿no? De nuevo, en el entendido de llegarle a un montón de gente que quizás no, porque es así, porque uno dice Pink Floyd y cree que la gente sabe que es Pink Floyd, pero No, el nuevo público no lo sabe. tengo ni idea, ¿sabe? Total. Entonces, creo que también el público, sobre todo el rock, somos muy convencidos de que todo el mundo Conoce nuestros proyectos, son conoce superiores exactamente a y tiene otros. que conocerlos, Exacto. pero pues una persona de ahora No, es como... no. También, por ejemplo, Chucky hablando del tema de la merch, de las camisetas, Chucky menciona también como que le tenía precio una camiseta en especial que le duró años, que la tenía ya rota y se la seguía poniendo. Por ejemplo, el tema acá en Colombia estamos muy acostumbrados a usar, pues, desde el disco pirata hasta la merch pirata, porque pues, de aquí a que llegue el artista original y uno puede comprar en el estadio directamente, o porque realmente nos queda más fácil el tema de ir a San Victorino y comprarnos 3 por 50.000 y ya. Pero, por ejemplo, el tema de merch, digamos, yo tengo ahí una anécdota curiosa en el 2015 para el Rock al Parque, me acuerdo de la manita amarilla. Yo vendí camisetas con la banda para monetizar y para vender, como grabar un demo. Pero me causaba mucha curiosidad de que la merch como que es algo que uno atesora mucho, sobre todo como rockero, como esta industria, no tanto de pronto el urbano y demás. Y la gente, digamos, que la compraba con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho como marica, una camiseta del Rock al Parque, qué chimba, la quiero. ¿Cómo ve, digamos, Chucky, esa posible, no solución, pero sí, cómo nosotros podríamos llegar, o si, digamos, está perfectamente como lo estamos haciendo, del tema de, parce, comprémonos por docena de camisetas de bandas para ponernos porque no hay otra forma, o cuando llegan las bandas que son directamente muy costoso comprar algo, una banda legal, o sea, que uno diga, quiero esta vaina, pero cuando mira el precio es como, joder, pucha, es que con eso me compró 5. Hay un país que creo tiene un ejercicio muy interesante. Obviamente siempre, a ver, hablar de la piratería o estar del lado de la piratería, siempre a la larga todos lo usamos, todos lo hacemos, pero sigue estando mal visto, ¿no? Pero hay un país que tiene, creo yo, un ejercicio muy interesante, que es México, porque México a la final, por ejemplo, uno va a un concierto de Depeche Mode, por decir cualquier cosa, y adentro está el merch oficial, ¿no? Y entonces uno se acerca pues al stand de la merch oficial y, no sé, tienen una sudadera, 3 motivos de camisetas, 4 cosas más y pare de contar. Y apenas uno sale del concierto, ahí se puede encontrar una sola calle con unos mal contados 50, 60 puestos que tienen 20 veces más productos de merch, que tienen 20 motivos de camisetas de todos los colores, de todas las tallas, las medias, las no sé qué, bla, 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 y que los mismos organizadores del concierto les han de algún modo rentado el espacio y que me imagino yo, ahí le darán como una parte a la banda, ¿no? Y también veo que adentro la gente se compra el merch oficial, ¿no? Entonces, como que yo decía, claro,
obviamente tiene que ver con un tema de obviamente de uno tener la plata, sin duda alguna, pues el merch igual es caro, el merch oficial, pero también del compromiso de la gente, el que lo Claro. compra y el que lo compra siempre, incluso pues de nuevo en el caso de México tiene, o lo compra en el stand oficial o lo compra afuera más barato, eh, pero yo creo que han logrado tener en México como un punto de equilibrio y uno ve que la gente agota el merch de afuera, de adentro, y luego también compran afuera, ¿no? Entonces, para mí ese sería como el ideal, porque a la final, claro, dentro de Rock al Parque pues hay una zona de emprendimiento y muchas de esas personas que están en esa zona de emprendimiento, emprendedores y emprendedoras, pues, marica, sacaron una bandana de Rock al Parque, una camiseta, y pese a eso el festival también saca Claro. su versión. Entonces, claro, en este caso Rock al Parque pues hace un merch no buscando un fin lucrativo porque la misión del festival no es lucrativa ni tiene ese interés. Es más como un recuerdo, una memorabilia, un trabajo de seguir haciendo marca. Entonces, de algún modo, pues es más como más llevadero que haya luego también unos emprendedores que hacen sus propias versiones de las camisetas. A mí lo que también creo yo, y ya quitándome el lugar de lo oficial y pasándome al otro lado, es que la gente quiere algo, la gente lo quiere, y si usted no lo pone ahí y alguien más lo agarra. Lo va a comprar. Lo va a comprar porque la gente finalmente sí, en este caso específico, además de Rock al Parque, hay un tema de identidad y de orgullo que aparte es loco porque nosotros, digamos, como capitalinos o bogotanos y bogotanas, pues acá en Bogotá no tenemos un carnaval, no tenemos el carnaval de Barranquilla, ni tenemos una historia tan regionalista, ni nada. Entonces nunca hemos tenido como unos puntos de referencia de Claro. que yo estoy orgulloso de qué. Y Rock al Parque es una de esas pocas cosas con las que estoy orgulloso, me identifico, me pertenece, por eso Claro. también me siento He crecido con he también. crecido con y si no me gusta esto, entonces de una vez lo digo. O sea, realmente hay, frente a la marca, hay una apropiación muy interesante. Obvio, para los que lo organizamos, lo hemos organizado, pues es duro a veces ver comentarios negativos y Total, tal. total. Pero si uno se pone a pensar que Rock al Parque sea un tema de diálogo y de conversación, o sea, no sé, la gente ahora en estos días que han estado compartiendo lo de pollo frisbee, esto con todo eso, y yo decía, pues lo mismo Rock al Parque, o sea, Rock al Parque es una marca que la gente ha compartido y Reconoce. ha hablado y cada año y le han hecho memes y no sé qué, ¿no? Es por eso mismo, porque siento que en el fondo es una marca muy querida, una marca de la ciudad. Entonces yo creo que sí, si Chocorramo no saca merch de Chocorramo y alguien lo saca y lo ve ahí, pues Nada lo que va a hacer, comprar y total. dice porque es que Chocorramo, o sea, son... Claro que sí. Va a aprovechar porque si no lo hace la marca oficial lo Y van a pues yo encontrar por siento otro que lado. hasta ahora nadie se ha enriquecido pirateando las camisetas de Rock Exacto. al Parque, Sí, o no. sea, y finalmente también este tema de las camisetas de los festivales de las bandas tiene algo y es que la gente, no sé, la gente hasta que ve a toda la gente vestida con camisetas de bandas o de un festival o de una banda específicamente, ahí es que sienten que hay un movimiento. Es muy loco, pero es algo como visual. Entonces, como que la gente, no sé, vea durante el día 50 personas con la camiseta de Iron Maiden porque Iron Maiden viene y es como, hay una movida de fans, esto es Claro. importante, estos son los rockeros, estos son los metaleros. De resto es un poco, Sí, si no ven como esa masa así como de algún total, modo, no. y pues las camisetas, hermano, La identidad. siendo Exacto. un poco a mí me gusta esto, ¿no? De una. Como, entonces para mí, pues lo que le digo, o sea, parece que mientras no afecte el ejercicio económico, No hay lío. no hay lío. Antes de pasar al Rocal, que de hecho quiero preguntarles una respuesta rápida. Aparte del Master of Puppets, ¿qué otro disco inspiraría a Chucky para hacer la misma tarea que hizo con este? ¿De Metallica? No, ¿De cualquier? de cualquiera. Yo creo que Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ok, Sí. ok.
¿Podríamos esperar uno pronto o...? Yo, antes de hacer este libro, vengo trabajando con otra editorial también independiente en hacer un libro mucho más grande de crónicas, como crónicas de música de estos primeros 30 años míos como en la música. Ok. Como periodista Súper. y como gestor y Súper. como... Entonces, claro, paramos para poder como Sacar trabajar que pasó mucho más rápido. El otro pues es un poco más como más gordito y trae más contenido, entonces, pero yo creo que ya el año que viene o a finales de este año estará listo, vamos a ver qué. Listo. El tema de Rock al Parque, que de hecho algo que pues todo el mundo disfruta, pero al tiempo algo que analizo mucho el tema de redes, y es lo que hablamos ahorita, mueve pasiones, tiene haters, tiene gente que es muy en pro de que cualquier banda bienvenida y otros que no, eso no es rock, esto no es metal, que hace el festival lo están cambiando. Y uno encuentra, sobre todo para el tema del Rock al Parque del 2019, que la mitad de personas no querían que pasara de que, no sé, que Juanes viniera, Sí. que no, que qué va a pasar, que Juanes no. Pero al tiempo uno ve los comentarios y la misma gente que está ahí peleando es la primera que llega y se disfruta sábado, domingo, lunes, y si fuera unas semanas estarían ahí. Entonces uno como que comprende y dice, vale, claro, entiendo el odio por redes, entiendo esta cosa, pero digamos ustedes desde el Rocal, ¿cómo hacen para lidiar con ello? O como para de cierta manera no afectarse, porque debe ser muy, trata que uno está ocupado, estresado con todo, lidiar con un poco de gente ahí comentando vainas negativas, ¿cómo hacen con eso? Pues a ver, en mi caso, yo por suerte hago terapia regularmente desde hace más de 10 años, entonces lo que hice fue involucrar el tema de Rock al Parque dentro de mi terapia. Ok. Ya no era solo sobre mi mamá, sino sobre Rock al Parque también. Porque claro, para mí también era importante como entender cuál era mi lugar ahí. O sea, Claro. yo estaba en función de qué, ¿no? Un montón de preguntas que yo tenía. Entonces, de algún modo tenía como un espacio donde ir a compartir cómo me sentía, porque claramente había momentos en que me sentía agotado, cansado, mamado o defraudado, con rabia, o hagan lo que se les dé la gana, o no. Entonces siempre era como el entender que a la final esto no es lo que me define a mí como persona, ¿no? Sino que yo estaba finalmente haciendo parte además de un equipo que estaba en función de eso. Y por otro lado, claro, habían comentarios y tal, pero yo estaba muy seguro de que lo que estaba pasando de puertas para adentro, por ejemplo, de una entidad como el IDARTES, de cara al festival, era que lo estaban dando todo. Claro. O sea, todo lo que yo podía esperar que lo dieran lo estaban dando, ¿sabe? Como esforzándose en que las cosas salgan bien, buscándose la plata para pagar los artistas, apoyando esto, apoyando lo otro, ¿qué más hacemos por aquí? Entonces, sí, cuando la gente decía como, claro, es que tienen Rock al Parque, se gastan 10 millones de dólares, yo decía, pues, ya quisiéramos tener 10 millones de dólares, o sea, ¿no? Y yo en ese momento viendo el Excel del presupuesto, hermano, era como cosas muy, sobre todo como antagonistas, que la gente, no, que es que no sé qué, que es que son brutos. Y yo decía, pero es que, créame que hemos estado trabajando 2 meses armando esta programación, revisando que este no se cruce con este, que este no se cruce, pero pues son 60 o 70 bandas y en algún punto se cruzan, Claro o sea. que sí. Y finalmente también, por ejemplo, hicimos un trabajo muy fuerte, sobre todo el 2014 en el 2022, de tener bandas de rock duro casi todos los días. Y la gente, no, que no sé qué, qué tal. Pero por primera vez en muchos años cerramos el festival con bandas como Anthrax, Suicidal Tendencies, cerrar el festival, última banda. Entonces Pennywise, que pues es más punk y eso, pero... Y teníamos, o sea, bandas como que una oferta muy grande, digamos, de rock duro y de rock como tal, que a la final no le competía, no sé, tuvimos a Celso Piña en la media torta, el mismo día del metal, mientras los otros estaban viendo bandas de metal. Exacto. Y estábamos seguros que ninguno de los que Sí, no van a chocar, no hay no van por a qué. chocar y por
la media torta, 3.400 personas, no, o sea, como que siempre éramos muy consecuentes de como, bueno, esto aquí qué pasa, esto aquí cómo es, Claro. esto cómo se compensa con esto. Eh, entonces, claro, después para alguien, es que son muy brutos, es que... No, era como, que es que ya no es de rock. Y yo sacaba los porcentajes de cuántas bandas de rock teníamos y seguían estando por encima del 80-90%. Total. Una cosa así. Entonces, como que el ejercicio más con este tema de las redes es poder aprender a leer de todos modos una información que hay ahí sin engancharse y sin finalmente sentir que es contra la entidad, es contra usted. Claro, había momentos en que la gente pasa de hacer un comentario a hacer una aseveración, a hacer una... O sea, Sí. nos tocó lidiar con 2 tutelas Ok. en las que además entre muchas demencias o muchas cosas se decía que había un plan para matar a no sé quién, que vendíamos las acreditaciones, que nos habíamos robado la plata del agua, o sea, que yo Sí, había ya. estado en Estados Unidos con el manager de Marc Anthony hablándole mal de no sé qué, yo... O sea, unas vainas que uno es Sí, como, ya. claro, y esas cosas es como, pero, ¿qué quieren? ¿Destruirnos? Claro. ¿Destruir el festival? ¿Qué es lo Sí, que hay ¿cuál es la detrás? intención real? ¿Cuál es la intención? En esos momentos como que, claro, uno... Pero aún así en esos momentos también es conservar la cordura, hermano, y la cabeza fría lo que más se pueda y superar el momento, que tuvimos momentos igual. Yo siempre fui muy temeroso de las cancelaciones de los artistas, hasta que para el 2019 tuvimos varias. El tema del clima, ¿no? Y uno entender y decir, pues, hacemos lo que mejor podemos, Sí, yo no hay no control ahí de eso. controlo el clima, Total. dejar de sufrir por esas cosas es difícil, que a alguien le hagan daño, por ejemplo, es como uno Sí, es... es Nadie lo quiere, pero el tiempo es imposible tener el no, control de entonces todo. uno lo que sí puede hacer es como tomar todas las medidas, Claro. revisar, ¿no? Como que venga, este horario, no, más bien movámoslo hasta este horario, como entender que ahí además lo que pasa en un festival como Rock al Parque es energía, que uno lo que tiene ahí es una energía condensada y que tiene que moverla y saberla de todos modos, propiciar espacios para que baje, para que vuelva, suba, para que se disperse, para que se reagrupe. O sea, y en cuanto a la oficina de producción como tal de Lidartes, que a su vez coordina todo el tema de logística y tal, pues hermano, yo puedo decir que jamás vi a los manes pues echando globos, no, manes de frente con toda, que hay que Claro. hacer, que esto, que la reunión con policía, que la reunión con bomberos, que lo uno, o sea, Claro. de nuevo, Es creo que que puedo decirlo, todo el mundo que yo vi, he visto camellando en Rock al Parque, se toma las cosas muy en serio, o sea, y que hay un imaginario en la gente en general que, no sé, como es dinero del Estado, del gobierno, de como el presupuesto de todos, entonces como no, esta gente quién sabe qué está haciendo con la plata, esta gente... Y de hecho, por ejemplo, la pregunta también hablaba de Anthrax, hablaba de Pennywise, hablaba de Sum 41 que vino también. Esta responsabilidad de traer una banda tan grande, ¿cómo la manejan ustedes también? O sea, desde el presupuesto, o sea, desde la responsabilidad de que todo se cumpla, hasta, no sé, la logística, la responsabilidad también, digamos, Anthrax, que también decía Chucky en el libro, que es, al igual que Metallica, una de esas bandas, papás que iniciaron todo, ahora traerla acá. ¿Cómo es esa vaina de decir, pucha, qué responsabilidad tan grande la que tengo en este momento? pues primero lo bueno es que es una responsabilidad compartida, ¿no? Justamente con todo un equipo de trabajo, una entidad. Entonces, em, obviamente hay un punto muy duro que es la negociación, porque pues el presupuesto del festival no es el que la gente imagina y claramente uno además, cuando piensa en programación, no solo está pensando en la banda que cierra, sino que está pensando en todo el ejercicio y pues tiene que, tiene que terminar que todo el ejercicio se sienta redondo. Entonces, claro, uno sabe que si le está llorando a Anthrax para que no cobren todo lo que cobran, no es por ahorrarse una plata, es por poder pagarle mejor a unas Claro. otras o incluso
tener unas en algunos otros puntos de la programación donde todavía se necesitan. Entonces, claro, y yo siempre le decía a la gente, mire, en Rock al Parque tenemos un presupuesto, y era muy honesto con los managers y con las agencias. Yo le decía, yo acá le estoy pidiendo a usted que me deje esto por debajo del 50% o el 50%, no porque a mí me van a dar un bono. Ojalá, ya quisiera yo que me dieran un bono porque estoy haciendo una negociación, pero no, esto es un dinero público y lo que estamos haciendo es realmente tratando de hacer el mejor uso para que todos salgamos en la foto y para que todos podamos estar en el festival y realmente no estar quitándole plata a unos y a otros y además como generar unas brechas en términos de pago tan grandes. Entonces, es por eso. Y yo les decía, es más, plata que yo le ahorre finalmente al festival, el festival finalmente la tiene que ejecutar. O sea, no es que el festival, ya tenemos listo el festival y nos sobraron 1.000 millones de pesos. No, porque es dinero que inmediatamente regresaría casi que a Hacienda y les dirían, oiga, el año pasado les dimos 1.000, les dimos 2.000 pesos, se gastaron 1.000, entonces pues este año ¿para qué les damos otra vez 2.000 si con 1.000 lo hacen? Exacto. ¿No? Es como, no, entonces ese tema del manejo presupuestal es un tema realmente, es muy chévere de hacer, finalmente, obviamente uno se preocupa un montón, porque aparte la plata no está en una tarjeta débito para uno ir a un cajero y saco y al día de mañana le consigno a Anthrax su parte, lo que me está pidiendo para que dejemos cerrado el deal o por lo menos para dejar pisada la banda, sino que toca esperar a que la plata salga, a que finalmente un operador del recurso sea elegido para manejar ese recurso, hay que hacer unas cartas de invitación, hay que hacer unos contratos, hay que hacer unos comités, o sea, y en esto yo le dije a Anthrax, oiga, ¿quieren venir a Rock al Parque, no sé, el 1 de mayo? Y puede ser 31 o 30 de mayo y los manes llamándome todos los días y yo sí, espéreme un momento, es que ya va a salir. Y pues, de nuevo, hay gente que entiende cuando uno le dice, esto es recurso público, esto no es plata que yo tengo en los bolsillos, ni siquiera tampoco está aquí, tiene que entrar un operador, tiene que haber unos, no sé qué, el operador también tiene que, cuando recibe cada desembolso, luego entregar unos papeles, o sea, hay un montón de cosas que hay que hacer, y hay gente que dice, ok, lo entiendo, pero otra gente que no, sencillamente no, porque no vienen del mundo de los festivales públicos, vienen del mundo de los festivales privados, donde usted coge un teléfono, llama a un artista y le dice, listo, vamos a hacerlo por eso, al otro día quieren su plata en su cuenta. Total. Se acabó. Entonces, esa parte es difícil, pero luego el festival tiene unas cosas que son muy interesantes, que ayudan a que finalmente también haya como una facilidad en hacer las cosas. Por ejemplo, los transportes del festival son básicamente los mismos para todos, o los mismos buses o las mismas vans. Entonces, cuando un artista, no, que es que yo necesito que 3 vans blindadas y un carro negro y un carro rojo, hermano, somos un festival público, todo el mundo usa los mismos buses. Es lo que hay. Bueno. Ok. Tema de camerinos, en Rock al Parque no hay una división de camerinos de los internacionales, camerinos de los nacionales. Mismo camerino para todos, los mismos equipos para todos. No, que es que yo necesito mi consola. No, el festival tiene unos equipos de primera generación, cada cual lleva a su ingeniero y la magia es en el ingeniero, que lo haga bien, pero todos lo mismo. Yo contadas, casi que las puedo contar con los dedos de una mano, las veces en que tuvimos que tener como o una batería diferente o una consola de mezcla de no sé qué. O sea, creo que no pasan de 5, que nunca se me olvida que era como un tambor de la batería. Aparte siempre son como temas con la batería de Anthrax y con la batería de Pennywise, puede ser, que usaban como unos bombos más grandes, una cosa así. De resto, todo lo mismo. Por otro lado, como en Rock al Parque hasta hace muy poco se empezó a hacer el ejercicio de la venta de alcohol, entonces a mí casi todos los Rock al Parques que me tocaron eran sin venta de alcohol y los artistas, pues no, en los camerinos no hay alcohol. Entonces el artista, lo mismo, era como, pero ¿cómo así? Un festival de rock y no hay alcohol, no hay tabaco, no hay
Mejor dicho, hermano, si usted quiere venir enfiestado, pues llegue enfiestado porque No hay aquí no le manera. vamos a dar alcohol. Y eso claramente, hermano, también genera unas dinámicas como que la gente está sobria, Total. pues sobre todo en los camerinos, la gente se porta bien. A mí, pues, por lo menos lo que yo presencié, nunca me tocó ver un camerino destruido ni nada, hermano. O Ok. sea, creo que la gente valora, el artista termina valorando mucho lo que pasa Ujú. en Rock al Parque como ejercicio transversal para todos, ¿sabe? Como hasta las mismas ruedas de prensa, porque muchas veces son el artista internacional con unas bandas locales y es una rueda de prensa conjunta. Entonces, esas cosas ayudaban un montón. Ujú. Muchísimo, muchísimo, Claro. muchísimo en ese tema de también lo mismo. Puedo casi que con los dedos de una mano también contar las veces en que un artista decía, no, pues yo prefiero entonces ponerme mi transporte Ok. porque no quiero ir en un bus. Ajá. Bueno, hermano, pues nos dice a qué horas va a llegar y cuál es el número de la placa, pero nosotros Súper. no podemos. Ahí, por ejemplo, hemos tenido Rock al Parque de Granizadas, Rock al Parque de el de Juanes, que fue pues muy icónico, histórico, por lo que generó también después. Para Chucky podría decir como un Rock al Parque, una edición que diga mi favorita es esta por esto. Mi favorita es la de 1997, Ok. que viene siendo la tercera, por una razón, porque hicimos un documental ahí, muy cortico, que está en YouTube, se llama Rock al Parque 97, un documental de 22, 23 minutos. Y en ese momento, justamente, el festival, siento yo que en términos de programación, se lo inventó todo. Fue un Ujú. año en el que, por ejemplo, en la Media Torta estuvo tocando Control Machete con Kraken. Control Ok. Machete era una agrupación de hip hop. Marica. Había bandas de fusión, fusión. Tocó el Bloque de Búsqueda, que era la famosa banda de Iván Benavides, Teto Campo, un montón de músicos de Carlos Vives. Y tocaban pues, fusión. Ujú. Y por otro lado, era un festival netamente hispanoparlante. Ok. No habían artistas anglo de ningún tipo. Era rock latinoamericano o artistas de habla hispana. Ujú. Entonces, y pues claramente en ese momento el festival vinieron a tocar Todos Tus Muertos, Animal, Control Machete, La Pestilencia, Kraken. Estaban como todos los talentos así como locales que estaban despuntando, Pepa Fresa. eh, y no se me olvida eso, como que fue una edición como de ir a ver todas esas grandes, Maldita Vecindad, Ujú. todas esas grandes bandas latinoamericanas que nos estaban vendiendo por MTV, ¿no? Todas en una misma edición. Y recuerdo especialmente ese, obviamente el del 2019, pues por haber sido también como lo de los 25 años y por todo lo que pasó, pudimos traer a 31 minutos, tener una programación, digamos, para niños y jóvenes. Tuvimos a Juanes, el cierre fue con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ujú. O sea, hicimos muchas cosas. Entonces, para mí ese del 2019 fue muy especial también. Pero como fan, el del 97. 97. Hablando de eso, tenemos acá justamente como el tesoro que nos dijo Dieguito ahorita. De, pues nada, la Cuídenlo edición mucho que no se consigue. del vinilo del Rock al Parque 25 años y queremos como preguntarle por qué, digamos, ese vinilo como que los llevó a sacar, a impulsar, digamos, ese proyecto, qué canciones y por qué están esas canciones ahí, cómo fue esa curaduría. Pues bueno, este proyecto del vinilo lo hicimos con la Roma Records, justamente, que son vecinos suyos de ustedes acá en el barrio. El festival no tenía una compilación, Ujú. ¿no? Y pues claramente fue como lo sacamos en 2019 y fue como, bueno, pues el vinilo está teniendo un retorno bien importante, hagámoslo. Y lo que hicimos fue, digamos que yo que hice como la curaduría musical, lo que hice, cómo no, hice la curaduría musical, le apunté a tener temas que no habían incluso salido en vinilo
de ninguna otra forma. Ok. Por ejemplo, una canción de Aterciopelados que se llama El Parque, que no está dentro de eso, ¿no? Entonces era como tal. Una canción de Policarpa y sus Viciosas, que todavía hasta el año pasado que ellas sacaron es un vinilo, venía en ese vinilo, pero pues aquí salió primero. Bandas que son muy queridas de Bogotá y que como muy bogotanas, como Los Elefantes, ¿no? Neurosis. Y por otro lado, este disco, que se hicieron 500 copias, 250 son half, o sea, de colores, con los colores de la Splater unas y las otras half, con los colores de la bandera de Bogotá. Es bien bonito. O sea, yo decía como, bueno, pues hay que... Es que de nuevo, nosotros no somos regionalistas Total. y tal, pero digo, bueno, pues tenemos que sentirnos orgullosos también de Bogotá y tiene un inserto fotográfico muy bonito, con unas fotos muy del putas de Rock al Parque. Y claro, y para mí pues es como la memoria, ¿no? Definitivamente el festival ha acompañado ya 30 años de desarrollo musical. De hecho, es de los pocos festivales que en Colombia le ha tocado vivir casi que del casete, el CD, el vinilo, al tema digital y ahora a la nueva vuelta del vinilo y del casete sobre todo, que están de nuevo volviendo como objetos incluso hasta casi que decorativos. Hay gente que está comprando vinilos y no tiene tornamesa. Exacto. Obviamente están haciendo un capital porque pues esto siempre se valoriza. Entonces, pero sí, y sacamos un libro con Planeta y sacamos una edición del libro Al Viento, que es el programa que tiene la ciudad. Cancionero, si no estoy mal. Un cancionero. Y justamente de cara a los 30 años que se van a celebrar en el 2026, pensamos hacer lo mismo. Sacar un libro, libros, otra compilación, y pues claramente también darle ya ahí cabida a otras bandas, ¿no? Claro. Porque pues claramente esto, hicimos el cancionero y pues uno después dice, debimos haber metido más canciones. Hicimos el vinilo, hubiéramos metido más bandas. Siempre, pero para mí lo importante era como tener un punto de partida y además un trabajo muy bien hecho. Realmente yo que colecciono vinilos, como que obviamente uno dice, no, yo no puedo salir con... O sea, yo jodo mucho por los vinilos, pues no... No puede salir con cualquier cosa. Pasa, Total, ¿no? total, Que claro. dicen que, ¿cómo es? En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, por eso la Roma Records realmente fue la que estuvo ahí, pues porque tiene mucha experiencia haciendo vinilos y discos. Pero, de nuevo, también era como cortar una brecha. O sea, Rock al Parque en ese momento tenía 25 años y nunca había hecho un compilado. Y era como, pero, ¿cómo así? No, Claro. Sí, no tenía un libro, pues tenía otros libros, pero digo, no un cancionero no tenía. O sea, al festival todavía le faltan muchas cosas que se pueden hacer. Por suerte, pues ha tenido documentales, pero es que es una memoria impresionante, es una memoria de la ciudad. Total. Que siento yo que ningún otro espacio tiene una memoria tan fuerte. O sea, Rock al Parque fue primero que el metro, entonces es como... Y ha sido pues finalmente también la forma de relacionarnos con la música, de conocer, de fortalecer géneros también, ¿sabe? Como... Entonces, hicimos una exposición de fotos también itinerantes ese año. No sé, hicimos un montón de cosas bien especiales con la gerencia de música. Chucky, para terminar, ahí ya es como una pregunta que de mera curiosidad, que pues nada, invitadísimos a que conozcan este libro, a que lo consigan, Rey Naranjo Editores, para que Chucky me diga si se ha vuelto a pasar por el colegio salesiano, si sabe qué opinan de usted por allá, mejor dicho, qué chisme sabe de por allá. A ver, yo no sabía cómo comenzar el libro y justo por los días que lo estaba escribiendo, voy caminando ahí por una ciclorruta y un man en una bicicleta me pasó al lado. Usted sabe que a veces uno va por la ciclorruta y la gente le tira la bicicleta. Y yo iba como hablando con el celular y como que él me rozó un poco y yo como que dije, me van a robar el celular. Y el man paró como 10 metros adelante. Y yo dije, yo una vez me cuadré, me guardé el celular y dije, pues, ¿cómo es?
Y, y el man se quita el casco y todo y me dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Se acuerda? Estudiamos juntos, soy Calvete. Y yo, ¿qué más, Quique? ¿Qué más? Que no sé qué, ¿usted qué? No, sí, yo me vine a vivir a Bogotá. El man también llevaba también un montón de años viendo acá. Me dice, oigan, estos días lo pensé, ¿usted se acuerda esa vez que casi quema el colegio? Y yo, ¿cómo? Uy, sí. Y el man tenía el recuerdo vívido. No, sí, es que usted tan hizo esto, y se acuerda, es que usted era la cagada, no sé qué, bla. Bueno, nos hablamos. Y yo me quedé con eso y dije, claro, eso fue el momento en que yo había conocido el Master of Puppets. Dije, tiene que empezar la historia por Claro. ahí. Entonces este libro arranca como, yo nunca a nadie le conté, jamás. O sea, era un secreto que llevaba guardado y que esperaba llevarme a la tumba y Hasta ahora. hasta ahora. Y yo no, obviamente, pues yo no voy a Neiva por allá como desde el año 90 y pico. O sea, hace casi 30 años que no voy a Neiva. Pucha. Pero me sueño mucho con Neiva. Ok, Y uno de mis ok. sueños es poder ir a presentar el libro a Neiva. Sería increíble. Llega Chucky, hay fotos de Chucky, se busca. Espero que no, porque aparte, claro, yo estuve en un colegio salesiano de curas. Y pues a Neiva igual le tengo mucho cariño, o sea, a Neiva, a Cali, pues que es de donde vive mi familia. Entonces, como que me gusta que finalmente también en el relato pude recoger esas tres ciudades, ¿no? Que han hecho parte de mi vida y de algún modo, pues, si bien lo que yo es como la forma en que describo a Neiva ahí, pues es dura porque es que en realidad no pasaba nada en Neiva, pues sigue siendo una ciudad que fue muy clave y que sin querer queriendo también me impulsó en el tema de la música. Entonces, no sé, yo me sueño con ir a Neiva a presentar este libro y obvio me encantaría ir y regalárselo a los salesianos. Obviamente un día antes de venirme para acá otra vez. pero sí, la verdad me sueño volviendo a Neiva y más con este libro. Me sueño. Un tour. Chucky, muchísimas No, gracias, hermano, increíble. ustedes. Muchas gracias por el tiempo, por la entrevista. Quisiera que mencione cómo lo podemos encontrar en redes, cómo se encuentra. Yo en X o Twitter soy @Chucky García y en Instagram soy Producciones Tribilín. Esas son como las dos cuentas que manejo ahí a la orden. Listo. Y pues nada, muchísimas gracias. Invitadísimos todos a que conozcan, lean el libro, lo compren. Rey Naranjo Editores, nosotros lo conseguimos en la Feria del Libro, pero lo pueden comprar también pues diferentes, también pues online o directamente con Rey Naranjo. Pues nada, este es el capítulo 1, Colapso Records, nuestro podcast. Y nada, Chucky, muchísimas gracias. Y aquí cuando quiera, bienvenido. Bueno, muchas gracias, hermano, que así sea. Gracias.